Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, Buenos días, 10 y 4 de la mañana, arranca Alerta en la City de invierno, nublado y sin mundial. Todo en contra, viejo, no, quédate acá, subite a... Estaba pensando hoy, se terminó la escaloneta, la vamos a extrañar un montón. No sabemos si se terminó porque puede seguir Lionel Scaloni. Pero bueno, está acá para bancar los trapos la alertoneta, así que subite, vení con nosotros. Tenemos un montón de información para contarte, financiera, económica, también de la tecnología y de la comunicación. Es una semana en la cual todos nos sentimos medio raro por esto de no tenemos partidos de mundial para ver qué hacemos con nuestras vidas, pero están pasando cosas. Ayer el mercado financiero global se hizo pelota, aumentó la tensión en Medio Oriente, en Irán, y eso generó una suba del precio del barril de petróleo otra vez en los $100. Acordate que cuando había tranquilidad, calma, había bajado hasta los 70 y pico dólares, bueno, volvió a tocar los $100, eso generó que suban las acciones de las empresas energéticas, pero que se hicieran pelota todos los otros activos. Cuando hablo de todos los activos, hablo de los bonos soberanos argentinos, el resto de las acciones argentinas y los ADR de empresas que cotizan en Wall Street. También subió el riesgo país, se alejó de los 400 puntos, ayer tocó 437 puntos, cayó el oro. Aumentó el VIX, que es el índice de la volatilidad en Wall Street, también se lo llama como el índice del miedo. Cuando sube el VIX es que las cosas están mal. Fue un día malo ayer para los mercados financieros y eso se sintió en la Argentina. Cuando el mundo estornuda, Argentina se resfría y eso fue lo que sucedió ayer. En un ratito te vamos a contar más claves del mercado financiero y económico y nos vamos a meter con un tema que está muy de moda, tristemente de moda, que es el endeudamiento de las familias y la morosidad en los bancos. Pero antes de eso, saludo a mi compañero y amigo Agustín Jamele. ¿Cómo andás? Buen día, Lean, buen día a la gente del otro lado. No hace tanto frío. No, gris, es cierto. Pero no hace tanto frío. Arrancamos en 13, así que bastante bien. Y no estoy tan de acuerdo con vos. Vos decías que se terminó el mundial y todo, pero ya volvió el producto. Yo hoy voy a la cancha. Quiero decir algo. Lo que más detesto de lo que va a venir de ahora hasta fin de año es que Agustín Jamele todos los días me va a hablar de Vélez. Sí. Durante un mes lo tuve encapsulado con la escaloneta y zafé de eso. Sí. De hecho, yo estuve desintoxicado. Fui a una especie de narcóticos anónimos de Vélez, de la gente de Vélez o de que no te hablen de Vélez. Ahora vuelve el tema. Por eso te digo, me parece que, no sé, yo estoy contento. ¿Estás contento? Sí, hoy vuelvo a la cancha a las 7. La cosa sana. La cosa sana, volver a ver fútbol. Que la pelota pique como con de un pelotazos, zapito. Claro, canchas que están mal estado, tribunas raras. Arbitrajes polémicos. Arbitrajes polémicos. Hoy arrancamos con Andrés Merlos, quizás el peor árbitro del fútbol argentino. Así que nada, yo estoy divertido. Vuelvo a la mala sangre, a ponerme mal todos los fines de semana. Me divierte, viste que el periodista es medio masoquista. Le gusta, tipo... River este fin de semana juega contra Barraca Central. Sí. O sea, yo vengo de jugar una final del mundo y paso a jugar contra Barraca Central. Mirá el contraste. En la cancha de Barracas. No, en cancha de River. En cancha de River. Pero igual es un contraste grande. El contraste... bueno, pero con el Monumental no tanto. Pero pasar del Mercedes-Benz Arena a la cancha de Barraca que tiene container es difícil de observar. Pero bueno, nada. Estamos en esa y como decías vos, semana rara no solo en mercados, sino rara en redes y demás. Ya sí. Un poco de introducción de lo que vamos a hablar en la primera parte, pero voy un poco a la segunda. Una semana delirante, ¿no? Que nos acusaban de racistas, que cancelamos a Rosalía, que descancelamos a Rosalía, que se devuelven, me dicen no, del otro lado. Que, no sé, Mia Khalifa, rarísimo. Yo no entiendo por qué hay tanta gente que nos putea. No, claro, exacto. Y nosotros como diciendo, solo queremos llorar unos días y después volver a la normalidad nada más. Pero mucho para hablar me parece y súper interesante de la fake news, de la inteligencia artificial, de las redes y un poco del rol, ¿no? Esto lo pensé bastante esta semana del rol del periodismo, de que viene siempre corriendo de atrás todas estas dinámicas tratando de
de ordenar algo, porque en un momento a mí me preguntaban en la semana como, che, se vació el Movistar Arena, devolvieron todas las entradas del Rosalía, y es mentira, o sea, más allá de después lo que pueda pasar en redes y demás. Así que nada, interesante para hablar de lo que pasó en ese sentido. Sí, también los medios medio como que hicieron la que están haciendo siempre, ¿no? Como decís vos, la corren de atrás. O sea, todas las fake news que aparecieron en este mundial arrancaron en redes sociales y pasaron a los medios de comunicación. Vos veías los medios de comunicación de Europa y todos se subieron a esa ola, no sé si llamarlo anti-Argentina, pero una ola de fake news que te acusaban por lo menos de ser un criminal de guerra solo por tener pasaporte argentino. Bueno, los medios de Inglaterra, los medios de España, realmente todos los medios se subieron a eso. Sí. Rivales también que se enfrentaron contra la escaloneta, ¿no? Pero viste que viene, hace rato ya se habla y recién lo hacíamos como un poco en chiste, esta cultura de la cancelación de personajes en redes. Mi sensación es que ya está aumentando y ahora hay como cultura de cancelación a países. Entonces ahora nos tocó a nosotros y mañana va a ser a otro. Y por ejemplo ahora recomiendo muchísimo, hay una entrevista que salió hoy en The Economist de 1 hora y media, un poquito más, a Elon Musk, hablando de inteligencia artificial y un montón de temas, pero también hablando de su posición en redes sociales. Y él y la periodista que era del Reino Unido le rebatía todo el tiempo que él decía, como en X, que es su red social, ¿no? Porque la compró, que en el Reino Unido iba a haber una guerra civil porque había cada vez más asesinatos y había cada vez más, él desde una postura antimusulmana, muchos musulmanes invadiendo y demás, y la periodista le llevaba datos y le decía, es mentira lo que estás diciendo. Y él decía, no, es verdad. Entonces digo, en un momento será Europa, en un momento será África, nos tocó a nosotros. Hay como un crecimiento hacia los estados, ¿no? De cancelar estados ahora directamente. Sí, yo tengo que decir que un poco me intoxiqué con esa ola de las redes sociales. Nos pasó a todos, me parece, Sí. pero me parece que el árbol no tiene que tapar al bosque y la narrativa que nosotros tenemos que tener, porque es la única, no es el odio, sino el amor. O sea, Bueno, mirá la que pero pará, me pongo vino cursi. hippie, Me pongo cursi, me pongo medio pelotudo, pero hay una sola historia en el Mundial. La historia es la gratitud que tenemos todos y el orgullo que tenemos todos por la selección argentina y por Lionel Messi. O sea, la historia de Messi es una historia deportiva de película. O sea, ni siquiera un guión de Hollywood lo puede. Es increíble. El tipo no le debía nada a nadie, pero ya es acreedor de nuestro cariño para siempre. Pero no solo por lo que hizo en este mundial. El tipo, primero nos eligió a nosotros por sobre España. Eligió a Argentina. Es un pibe que se fue a los 13 años. Mi hijo tiene esa edad. Es un pibe que se fue en 7º grado, primer año, a vivir a otro país. Y él eligió jugar para la Argentina. O sea, esos primeros 13 años de su vida marcaron mucho más su conducta que lo que vinieron después en otro país. Y el tipo le fue mal, se cayó, se volvió a levantar, insistió hasta que salió campeón del mundo. Cuando salió campeón del mundo siguió insistiendo porque quería tener esa última oportunidad y la verdad que llegó hasta la final. La verdad, la única historia es la historia que entendió la hinchada en el MetLife, la hinchada argentina cuando termina el partido, y la selección argentina que va a la cabecera, la gente gritando y los jugadores llorando. Esa es la única historia. Que los europeos digan lo que quieran, que la sigan, como decía Maradona. Bueno, no sé cómo seguir después. ¿No sabes? Todos sabemos que... No, y que lo que sí, como no solo del Mundial, sino de la propia Argentina. Digo, que Sí. me parece que es lo que vos decías, es un poco la historia de Argentina de todo el tiempo. País con 1000 quilombos, lo decimos acá todo siempre, pero que en eso genera un montón de exponentes, en lo deportivo, en lo científico, digo, en un montón de circunstancias. Entonces, nada, fue muy raro esta semana todo lo que se ha gestado en redes. Las redes, como decías vos, intoxican mucho, así que nos parecía bien como charlar un poquito con un experto del sector para ver cómo combatirlo, porque nada, me parece que todo va, o sea, más allá de, entiendo tu optimismo, me parece que todo va a empeorar, que esto Sí, lo que vamos a ver seguramente. va a ser cada vez peor. Seguramente. Y que cada vez va a ser más difícil distinguir qué es verdad, qué es mentira, y que esto va a ir a otros lados, va a ir a la política, va a ir a la economía, digo, va a ir al propio mercado financiero. Digo, ya lo hemos vivido en algunas circunstancias con fake news que salen de empresas que tiran abajo las acciones. Digo, nada, se viene un mundo complicado, así que también como charlar un poquito de ahí como para ver qué podemos rescatar, aunque sea. Está bueno. Bueno, tenemos un programón hoy en Alerta en la City. Vamos a Muy estar... optimista. No, optimista no. ¿Sabés qué? Es rebeldía. ¿Sabés lo que pasó? Voy a contar algo. Decía. La semana pasada fuimos a una empresa amiga que había una reunión y nos regalaron una especie de perfume, que el perfume huele a optimismo.
¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo. Y te lo pusiste entero, digamos. Lo dejé en el living. Lo dejaste en el living, entonces como que estás intoxicado Mucho con olor eso. de optimismo. Hay que decirle a tu familia, saquen eso de ahí porque lo está intoxicando. Al principio estuve bajoneado como todos, pero después pensándolo dije, ni en pedo me van a narrar ellos como me quieren narrar. O sea, reivindiquemos lo nuestro, que es lo más importante, y si no les gusta a los demás, que no les siga gustando. Siempre hubo muchas críticas a Argentina, porque Argentina en muchos ámbitos, desde la cultura, el deporte y la ciencia, siempre tuvo exponentes muy importantes, siendo un país que estuvo al borde del default y defaulteó 9 veces, al borde de la crisis social, casi de la desintegración, te voy a decir. Entonces, eso desde afuera debe joder. Así que no me importa lo que digan lo que quieran. Yo lo único que digo es que si estás de acuerdo con esto que estoy diciendo, suscríbete a Alerta en la City. Sí, por favor. Nada, que estamos ahí en ese camino. Tuvimos buena semana de contenido. Se vio mucho todo el canal en alerta, así que estamos contentos con eso. Y última pregunta y vamos, y seguimos. Si me regalan entonces entradas esta semana para ir a ver a Rosalía, ¿puedo ir o no puedo ir? Yo ya te dije en la categoría de individuo que entrás, si vas. Si voy. Si vas, me parece mucho. A mí me gusta, me parece una buena artista. Yo te digo algo, si vas, tenés que tener la dignidad de putearla, le grito un poco. No, de generar contenido ahí. Hacé con lo que quieras, tipo, o vivala o puteala. Pero después subí las redes, quiero ver la reacción de la gente. ¿Qué te contesta? Capaz es capaz voy solo para hacer algo periodístico. No, voy a decir algo de en serio. Me importa muy poco Rosalía. Sí. Me importa muy poco si la gente va o no va. Probablemente no conocés ni un tema de Rosalía. Sí, conozco algún tema, pero los hitazos no me importa nada. No me importa antes del Mundial, me importa menos ahora, y ojalá que sea una indiferencia absoluta. La indiferencia no es solamente vaciarle el recital, sino no hablar de ella. Así que, ¿qué me importa? Está muy bien, nos quedamos con eso. Vamos con eso de portada en YouTube. No nos importa nada, Rosalía. Quédate hasta las 11 de la mañana, arrancamos de esta manera. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha, que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar, veo otro cielo alrededor. Todos esos
dejando que suceda. Es más fácil así, el cuerpo bien sabe flotar. Distintas las miradas y tu contestación muestra que inútil fue mi hablar. La mente está vacía, el cuerpo quiere mirar y en la botella que el dolor. Voy a llevárteme y ahora sé muy bien. Estamos escuchando Pacífico, un tema que originalmente es de Los Piojos, en este caso un tributo de Marfil. Lo dije bien, vamos todavía. Y hoy va a salir un informe que nosotros, los que seguimos el mercado financiero y económico, siempre miramos. Es un informe que publica el Banco Central, estoy hablando del informe de bancos, que siempre tiene el dato de cómo viene la irregularidad del crédito, es decir, la morosidad, tanto de familias como de empresas en los bancos. Esto es un dato importante hoy porque, por lo menos desde fines del año pasado, tenemos una morosidad en ascenso de 2 dígitos en los bancos, es mucho, muchas familias endeudadas, y queríamos, tener la mirada de alguien que conoce mucho la economía y que trabaja en un banco para que nos cuente cómo la está viendo. Estoy hablando de Matías Ragnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia. Matías, buenos días, ¿cómo andás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, con un poco de frío, pero bueno, aguantando la lluvia. Bueno, Matías, lo primero que te queríamos preguntar es, estamos hablando de la morosidad en ascenso, 2 dígitos, el último informe de bancos dio 12%, alrededor de 12%. ¿Qué estás esperando vos para el dato que se va a conocer hoy? Y en todo caso, ¿qué estás viendo en la actualidad sobre la morosidad? Bien, bueno, los datos de morosidad se pueden un poco anticipar por Sendeu, que es otro informe que publica, en este caso Arca, y lo que marca o lo que van a marcar posiblemente es que la morosidad sigue en aumento, pero desacelerándose. ¿Sí? O sea, va a estar por encima del 12% la de las familias, ¿no? De abril, pero bueno, no va a ser una tasa de crecimiento exponencial, más cerca del 12,2, 12,3. ¿Qué es lo que viene pasando? Bueno, en el último tiempo, nosotros lo que entendemos, lo que estamos analizando es que la mora se explica por algunos desequilibrios de orden macro, principalmente estoy pensando en la insuficiencia de ingresos. ¿Sí? Si bien es cierto que los créditos personales crecieron más de 160% en términos reales en la gestión Milei, nosotros lo que estuvimos mirando y lo que venimos mirando es, ¿por qué la gente o cómo era la situación de la gente que entra en mora? Y ahí lo que se ve es que hay 4 millones de personas nuevas en situación irregular. Esto no es solamente bancos, sino que también incluye a la fintech, también incluye retail y otras formas de endeudamiento. Y esa gente que entró en morosidad, de esos 4 millones, hay 3 que a mediados del 2024, a principios de la gestión de Milei, tenían deudas vigentes, ¿sí? O sea, no estaban en situación irregular. Entonces, 7 millones de personas en total en situación irregular, 4 de los últimos 2 años, de los cuales 3 tenían deuda. De esos 3, hay 2 millones de personas, o sea, 2 de cada 3 personas que entraron en situación irregular y tenían deuda antes, que no incrementaron su deuda más que el promedio. Y esto es un dato, porque un poco lo que marca es que los problemas no estuvieron tanto del lado del sobreendeudamiento de las personas, sino principalmente de la insuficiencia de los ingresos. Con lo cual, para que esta mora deje de crecer, lo que debería pasar es que ya sea el poder adquisitivo, ya sea la cantidad de puestos de trabajo, debería crecer. La masa de ingresos tendría que recuperarse. Y lamentablemente, como eso no está pasando, es que nosotros pensamos que la mora no solo subió en mayo, sino que también habría seguido en aumento en junio y en julio. Y en ese sentido, la gente que está en esa situación, te quería preguntar si sabés cualitativamente en qué grado de endeudamiento está, porque entiendo que hay algunas personas, familias que están endeudadas con más de una institución, tal vez con un banco y una fintech, tal vez con una fintech y un prestamista del barrio. Bueno, ¿cuáles son las realidades, el doble clic de la gente? ¿Conocés algún dato cualitativo sobre eso? Sí, la verdad es que en líneas generales la gente tiene más de un tipo de deuda, y después lo otro que se ve, o algún doble clic que hicimos nosotros que nos parecía interesante a los datos que publica más que el Banco Central Arca, tiene que ver con cómo la irregularidad tiene un perfil regresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las deudas de menor tamaño sí tienen más perfil de irregularidad. Básicamente, las deudas de más de 10 millones de pesos, que vendrían a ser quizás las más
Las más altas tienen una morosidad que está por debajo de la media del sistema, incluso es menos de la mitad, para la redundancia, de la media del sistema, o sea, es menos de 6%, y en cambio cuando uno mira el perfil de endeudamiento por ahí de las personas que deben menos de 1 millón de pesos, ¿sí? O sea, menos de 3 salarios mínimos, lo que se ve ahí es una morosidad que está el doble de la media del sistema, el 20%. ¿Qué pasa? Cuando uno mira la totalidad de la cartera, 10 préstamos de 1 millón de pesos equivalen a uno de 10. Con lo cual, en términos de la cartera total, queda bastante subvaluado. La incidencia es menor. Por eso cuando uno mira la cantidad de personas en situación irregular, está bastante por encima de la cantidad de créditos en situación irregular, está bastante por encima de la calidad de la cartera. Entonces, el doble clic lo que muestra es, primero, personas que están endeudadas quizás con más de un tipo de acreedor. Estoy pensando acá en bancos, estoy pensando en fintech y estoy pensando sobre todo en casas de electrodomésticos. Y después, no solamente eso, sino que cuanto más chica es la deuda, mayor probabilidad tiene de caer en mora. No porque sea más difícil de pagar, sino justamente por este problema de los ingresos que estábamos hablando antes. Matías, ¿cómo estás? Y te agrego ahí una pregunta, si es que lo tienen también analizado en cuanto a franjas etarias, porque mucho se habló de que los que más endeudados estaban eran los más jóvenes, ¿no? O que había una mayor cantidad de mora en sub 30 y demás, y que estaban con dificultades, y en esto que agregas con dificultades encima de generar ingresos y cómo está el mercado laboral, es una franja etaria que les pegó bastante. ¿Eso lo pudieron analizar también? Sí. La mora en menores de 25 años está por encima del 40% de los créditos. En cambio, cuando uno mira a los mayores de 65, o sea, los jubilados, está por debajo del 10%, incluso por debajo del 7%. Un dato que para mí es interesante es que la mora creció en todos los grupos etarios, con lo cual es un fenómeno generalizado, no solo en todos los grupos etarios, sino también en todas las provincias. También es bastante similar entre varones y mujeres, con lo cual tiene características de un fenómeno muy extensivo, muy generalizado. Dicho de otra manera, que es un problema más de orden social y común que un problema individual. Pero sí, a medida que uno baja en la pirámide etaria, a medida que uno mira de vuelta los menores de 25 años, ahí se ve un aumento muy, muy grande de la mora. Perfecto. Y la otra pregunta es que en las últimas semanas y demás se habló bastante de varios bancos tratando de dar ciertos planes para poder pagar. ¿Crees que, más allá de que creen que por lo menos se va a seguir sosteniendo la mora en los niveles que está, estos planes de pago o estos incentivos que se puede llegar a dar puede ayudar a bajar un poco los porcentajes? O, bueno, nada, es una ayuda, pero va a seguir en estos niveles. Sí y no. A ver, nosotros desde el Banco de la Provincia lanzamos 2 programas que se llaman Ponete al Día, en donde en un caso damos una tasa menor al 31% a 72 meses, y en otro caso, para incluir la mora con la tarjeta, también es una tasa del 41%, que son tasas que están por debajo del mercado, ¿no? Incluso en un caso por debajo de la mitad de lo que es la tasa promedio del mercado, y efectivamente ahí la recepción que encontramos del lado de la gente es muy buena, y hay una adhesión muy alta a los programas de refinanciación, que incluso en julio se aceleraron, más que se duplicaron respecto de junio, y nosotros en el primer semestre del año triplicamos la cantidad de operaciones de refinanciación respecto de la primera mitad del año pasado. Entonces, ahí hay un tema. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? El fondo de la cuestión es que es un problema de orden macro. Entonces, los problemas macro tienen soluciones macro. ¿Sí? De la misma manera que la inflación, que es un problema de orden macroeconómico, tiene una respuesta, macroeconómica. La morosidad en este contexto, que se explica más por un problema de ingresos, ¿sí?, que por algún tema de gente que tomó créditos de manera individual e irresponsable, bueno, también tiene que tener una solución macro. Y ahí nosotros no somos tan partidarios de que la solución venga por el lado de la tasa o no venga solo por el lado de la tasa, sino que tiene que venir por el lado de los ingresos. Porque para una persona en la cual la relación salario sobre cuota ya está por encima del 100%, no hay tasa que le sirva. ¿Sí? No es un problema de que si vos le bajás el costo de financiero, si vos le bajás el costo de financiamiento, esa persona va a poder empezar a pagar. Para que la gente, sobre todo, estoy pensando en los deciles de menores ingresos, puedan empezar a devolver los créditos que por ahí entraron en situación irregular, hacen falta 2 cosas. Opción 1, que le mejoren los ingresos, que el poder adquisitivo de manera generalizada de una recuperación. Opción 2, que puedan dejar de lado algunos gastos que están haciendo y empiecen a pagar esos créditos. Con lo cual, ciertos costos fijos, ciertos costos que los economistas llamamos inelásticos, básicamente porque la demanda es insensible al precio, deberían empezar a moderarse. ¿Cuál es el tema de eso? Bueno, que eso afectaría el resultado fiscal, ¿no? Porque
estoy pensando sobre todo en lo que son las tarifas, que la contracara son los subsidios. Entonces, la clave para que la mora empiece a bajar de manera sostenible y sostenida es que se empiecen a recuperar los ingresos que vienen muy golpeados. Mínimo, porque es interesante el dato de cómo se duplicó, triplicó lo que mencionaste de la gente que se adhiere, porque lo que muestra es hay voluntad de pago. Digo, la gente no es que porque hay mucho, se habla sobre todo también en redes y demás, de gente que saca un crédito capaz en una fintech y después desactiva la app y se olvida y como que hace que no lo tiene. Eso en realidad lo que muestra los datos es que la gente tiene voluntad de ir y pagar lo que están viendo ustedes. Faltaría del lado más macro de darle un contexto que lo pueda terminar de hacer. Sí, de hecho, yo hablé de que hay 4 millones nuevos de personas en situación irregular y dije que había 3 que tenían créditos vigentes al principio del 2024 y que había 2 que no habían aumentado el stock de deuda. El millón restante, ¿no? Esas personas que tenían una deuda regular en 2024 y tienen una deuda irregular hoy en día y que efectivamente aumentaron el stock, ahí lo que se ve es que no es que dejan de pagar la primera cuota, dejan de pagar entre la cuota 8 y la cuota 12. Con lo cual, lo que se ve es que hay una voluntad de pago y en algún momento, producto de que aumentó mucho ese stock de crédito, dejan de poder hacerlo. Entonces el problema no es tanto de voluntad, sino de capacidad. Y un dato más que me parece interesante es que los aumentos de esas deudas, en líneas generales, fueron paulatinos. Si no son saltos de un momento a otro de una persona que quizá dijo, bueno, me puedo comprar una televisión, me puedo comprar un auto, me puedo hacer un viaje. Son aumentos que tienen más carácter paulatino. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que es gente que intentó estirar un poco más el sueldo, intentó llegar a fin de mes, y si bien nosotros no tenemos cruzado todavía los datos, con lo cual no lo puedo afirmar, pero sí tenemos la intuición por algunos movimientos de que es gente que sacó créditos personales para hacer gastos corrientes. Y aumentó el stock producto de la insuficiencia de los ingresos y bueno, después efectivamente no lo pudo pagar. Matías, la última. ¿Qué tiene que ver o cómo influye la desaceleración de la inflación en todo este fenómeno de la morosidad? Porque pienso, la desaceleración que vemos estos últimos 2 años lo que hizo fue dejar de licuar las cuotas. Mucha gente sabía que si se endeudaba en cuotas se iban licuando con la alta inflación. Pero pienso, el 1,9% del último mes de inflación, ¿no mejoraría un poquito los salarios si eso sigue descendiendo y ayudaría a la gente que está en mora tal vez para salir de esa situación ahora? A ver, creo que ahí hay 2 puntos a mirar. Por un lado, la tasa de los préstamos personales y también la de las tarjetas de crédito, pero estoy sobre todo pensando en los préstamos personales, es acíclica con respecto de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? La inflación el año pasado, en la primera mitad, estuvo en torno del 2,5-3%, después quedó más cerca del 2,5-2%, este año estuvo en marzo en 3,4%, ahora está en 1,9% y la tasa estuvo en torno del 60-65%. O sea, la inflación primero aceleró, después bajó, después volvió a acelerar, después volvió a bajar, o ahora está volviendo a bajar, y la tasa casi no se mosquea. Entonces hay un tema en donde la menor nominalidad se está traduciendo en una mayor tasa real y no en una relajación del costo financiero. Eso en primer lugar. Y en segunda instancia, el otro componente fundamental son los salarios. Los salarios desde agosto del año pasado hasta marzo de este año cayeron ininterrumpidamente. En abril dieron un respiro y en mayo quedaron empatados, cayeron 0,1, prácticamente nada. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que a pesar de la menor nominalidad, ¿sí? Si los salarios reales y el poder adquisitivo siguen en retroceso, lamentablemente no se va a recuperar o no se va a mejorar la capacidad de pago. Entonces, de vuelta, el problema es más de orden de ingresos que de cuestiones nominales. Si la baja de la inflación efectivamente lleva a una mejora del poder adquisitivo, ahí sí podemos pensar en una recuperación de la cartera irregular o de la situación en general. Pero lamentablemente, si la baja de la inflación, como pasó en abril y como pasó en mayo, y como pareciera que va a ser junio y julio, no trae una mejora sostenida del poder adquisitivo, va a ser difícil que la mora baje sostenidamente. Clarísimo. Matías Ragnerman, jefe de macroeconomía del Banco Provincia. Matías, muchas gracias por la nota, por pasar por Alerta en la City. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, interesante la mirada, sí. Es un tema que estamos muy atentos porque hay muchas familias y empresas endeudadas, más que nada familias, y como decís vos, Agustín, hay voluntad de pago. Lo que pasa es que, aquel que entró en una situación irregular siempre se empieza a hacer la deuda con los intereses y los punitorios como una especie de bola de nieve y es difícil salir de ahí. Sí, justo ayer estuve en un espacio, no voy a dar nombres porque nada, va a quedar evidente quién fue, pero un importante directivo de uno de los bancos más grandes, como decía que ellos estaban esperando que mejore la situación.
la sensación que viene dando es que hace 6 meses vienen diciendo estamos esperando que mejore y no termina de mejorar, entonces hay algo ahí que entre la expectativa y la realidad no está machando. Que creo que es, bueno, viene por lo que decía recién Matías, ¿no? El tema de los ingresos no da, entonces la gente en esa bola que vos decías empieza a empeorar. Acá estábamos hablando más de bancos, en el tema fintech, no solo en tema fintech, sino también en plataformas de lo que se conoce como finanzas embebidas. Por ejemplo, plataformas de delivery, que lo que hace mucho tiempo empezaron a hacer es financiar a los propios trabajadores de esas plataformas para que puedan cambiar, no sé, su moto o su bici. Bueno, muchos se endeudan y tampoco les pueden pagar. Ahí también hay un crecimiento de mora que se viene notando, que capaz pasa más desapercibido porque estamos hablando de empleo no informal o empleo de otras de otras características, pero también ahí están notando esto. Entonces, nada, es como decía Matías, es algo que está en la sociedad en general. Los bancos y la política también pueden hacer cosas para solucionar esto. En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley que fue aprobada, un programa de desendeudamiento familiar y personal, que el Banco Ciudad fue el primero que agarró y tomó la posta. Estos son un programa en el cual si vos te inscribís y tenés alguna deuda, tenés un tope de tasa del 35% y plazos más largos para pagar. Es interesante porque si estás en una situación irregular, bueno, averigua bien si tu banco se adhirió. Yo sé que el Ciudad ya lo hizo. Sí, y también tenemos hace unas semanas, la pueden buscar en el canal, una entrevista con una persona que contaba en caso de que estén en deuda cómo poder salir de eso, cuáles son los pasos para salir, así que nada, la pueden encontrar ahí en Alerta en la City. El que esté en esa situación puede encontrar una, por lo menos para generar un plan de tratar de empezar a salir de esa situación. Vamos a un temita y enseguida volvemos. Vayamos juntos para otro lugar en donde no nos puedan mirar. Dijiste una cabeza que te da y todo te lo vuelve a quitar. Camino mirando hacia arriba con las manos tocando la pared. Entrecierro los ojos y te veo a contraluz. Estábamos por volvernos locos. La luna me hablaba sin parar. Yo no le entendía casi nada, 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 nada más. Vayamos juntos para otro lugar en donde no nos quieran tocar. Conozco la mentira y tu verdad, aunque lo puedas disimular. Ya sé que todo lo que se fue no puede volver, aunque nos cueste asimilarlo. Ahora estás lejos y te veo mucho mejor sola. Estábamos por volvernos locos. La luna me hablaba sin parar. Yo no le entendía casi nada, 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 nada más. Estábamos por volvernos locos. La luna me hablaba sin parar. Yo no le entendía casi nada, 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 nada más. Estamos escuchando Locos del Espacio Es el Lugar. Y estuvimos hablando mucho con Agustín esta semana sobre lo que vimos en redes sociales. Yo te diría, no solo esta semana, todo el mes. Porque hay un fenómeno que yo detecté en cuanto a las fake news, el Mundial y la selección argentina. No sé si ustedes también lo vieron. Seguramente me sesga el algoritmo, pero yo lo que vi es que al principio del Mundial había muchos posteos, principalmente en Twitter, que eran fake, resaltando cosas buenas de Messi. O sea, todos podemos decir, Messi es un buen tipo, pero anécdotas falsas sobre esa bondad. Tipo, anécdotas muy locas de un tipo diciendo, no, porque mi hijo estaba enfermo y vino Messi y me pagó el tratamiento. Cosas así. Eso lo vi al principio del Mundial. Y al final del Mundial lo que vi fue una hora de hate inmenso contra Messi, contra la selección argentina y después contra todo el pueblo argentino, que también era descabellado. Pero en ambos casos se montaban sobre hechos
verosímiles o verdaderos y los agrandaban y iban para cualquier lado. No sé si lo viste vos también. He visto mucho de eso, también mucho apuntando a lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿no? Como dándote algo según tú, que el algoritmo obviamente lo sabe según tu consumo y según lo que ves, es tu ideología, tu forma de percibir el mundo, entonces nada, dándote, alimentando lo que yo pensaba para generarte o odio o amor exacerbado y así seguir alimentando toda esa cadena. Entonces, nada, sí, se notó muchísimo en el Mundial y nada, como evento, ¿no? Y me imagino que lo veremos cada vez más en todo tipo de eventos, en elecciones, en eventos deportivos, artistas, digo, cada vez se va abriendo más eso a todo tipo de espacio con seres humanos, básicamente. Sí, para analizar un poco eso queríamos hablar con un especialista y lo tenemos en comunicación. Estoy hablando de Freddy Vivas. Freddy es CEO de Rocking Data, profesor ingeniero especializado en inteligencia artificial, autor de los libros Generación IA, Invisible y Cómo piensan las máquinas. Y un tipazo además. Y un tipazo. Sí. Freddy, ¿cómo andás? Buenos días. Qué grandes. Bien, bien. Estoy muy cerca de la radio. Estuve hoy en la radio temprano, así que estamos por acá. Sí, Estoy a la vuelta. literalmente a la vuelta. Nos contó Jairo, lo cruzamos acá en la radio y nos dice, tiene la oficina acá a la vuelta, puede venir si quieren. Estoy de acá a la vuelta. Pero bueno, hacemos virtual, capaz que es más cómodo. Pero sí, yo la verdad que medio que después de lo que pasó en el Mundial, traté de no consumir redes sociales y me parece lo más sano del mundo. Pero sí, es un fenómeno muy particular, con un componente grande humano, más que algorítmico diría. De hecho, la fake news, antes hay varias lógicas, ¿no? Primero, mucha gente confunde fake news con deepfake, con otras cuestiones, pero antes creíamos que en general las fake news eran diseminadas por bots, por inteligencias artificiales, por algoritmos que reproducían cosas, y eso es una parte de la historia. La parte más importante es personas compartiendo cosas que no saben si son verdad o no. Y eso es gravísimo, ¿no? O sea, cuando el otro día hablaba con Coco Silly, no sé si vieron una situación que él compartió, hizo como una historia humorística sobre una posible candidatura suya, y se viralizó, pero sí. fue tremendo. Y Coco me escribió, me llamó, me dijo, che, ¿podemos hablar un poco de esto? En resumidas cuentas, es como que lo que aparece en un reel es la verdad. O sea, para mucha gente lo que aparece en un recorte es la realidad y es indudable de que es así y es la realidad completa. Y hay estudios de esto también relacionados al periodismo, donde hay estudios científicos donde demuestran que algo que te conmueve, algo que te enoja, no importa si es verdad o no, es mucho más llamativo que la verdad en sí misma. Y eso es tremendo, ¿no? Porque el potencial, como estaban charlando recién, el potencial de esto en el mundo, por ejemplo, de la política, de una elección, ahora con un mundial, bueno, qué sé yo, que digan lo que quieran. Mi visión es que digan lo que quieran, no es sobre nosotros, aunque no sea verdad. Sí. No me importa demasiado, pero si vos podés cambiar el voto de una persona por una campaña de desinformación, cosa que ya pasó, Cambridge Analytica fue un caso totalmente representativo de esto, ¿no? El uso de el control psicológico para mostrarte un aviso o un anuncio o un texto específico en función a cómo la máquina cree que vos te vas a reaccionar frente a eso. Eso es básicamente lo que hizo Cambridge Analytica. Y bueno, eso la verdad que hay que tenerlo en cuenta porque puede ser peligroso. Y Freddy, ¿está estudiado que para que la gente reaccione más o haya más engagement, te tienen que apelar a las emociones? Porque esto que yo conté de Messi es, al principio a mí me aparecían cosas de amor a Messi, después de odio a Messi. Estoy hablando de dos sentimientos muy fuertes, amor y odio. ¿Está estudiado eso? Está estudiado, claro. Y por ejemplo, si te fijas cómo funciona X, cuando lo compra Elon Musk y lo transforma en X, ¿no? Antes Twitter, el tipo dice, porque hubo como un reclamo hace 2 años más o menos diciendo, che, vos sabés que se está llenando de fake news X, ¿no? Sí, dice él, pero yo no voy a parar nada de eso, porque si la gente quiere consumir información, aunque no sea verdadera, y eso lo entretiene, la divierte, la enoja, le provoca algo, ¿quién soy yo para prohibirlo? O sea, está deliberadamente siendo una conversación donde
Si vas para atrás, decís Elon Musk firmando una carta, frenemos la IA por el peligro, también termina siendo el líder de la principal herramienta de desinformación del mundo. Entonces, está lleno de esas contradicciones todo este tema, ¿no? Y Freddy, mencionabas en un momento como que vos voluntariamente dijiste, bueno, esta semana voy a tratar de estar fuera de redes sociales, Sí. pero la realidad es que nuestra vida se ha transformado y depende un poco de lo digital para trabajar, para relacionarse, para, digo, y cada vez más, ¿no? Yo lo que noto es que lo que vos decías de Cambridge Analytica, que en ese momento era Facebook, hoy está acelerado por TikTok, por los Reels, como decías, y cada vez vamos más a una forma de relacionarnos como seres humanos en esa vía. ¿Es posible desintoxicarse, decir, bueno, dejo de estar ahí? Te lo pregunto incluso por vos, por tu trabajo, que Sí. trabajás en tecnología. Digo, ¿es posible? No sé, hay casos como Pergolini que él dice, bueno, yo no uso WhatsApp, o ahora que la Odisea, no sé, Nolan dice, yo no leo mail, digo, pero son Claro. casos como muy particulares. Después para el resto de la humanidad es difícil hoy no estar con un celular y en redes sociales. Sí, yo pensaba en los jugadores cuando estaban allá. Digo, ojalá que no estén mirando nada, pensaba yo. Ojalá que no estén mirando nada, porque ¿cómo haces para que tu cerebro esté limpio, tu corazón, tus emociones limpio de todo eso que puedes leer, ¿no? Es terrible. Hay redes con más toxicidad que otras, ¿no? Con digamos, más discusiones, más gente que te dice, no, lo que estás diciendo está mal y vio un reel de 1 minuto y vos viste una charla de 2 horas. O sea, uno se va acostumbrando a esas cuestiones. No sé qué tan bueno es acostumbrarse. Pero creo que va a haber un efecto rebote, ya está existiendo un efecto rebote de estos personas que decís como Mario o Pergolini, como otros que yo también trato de usar cada vez menos redes, trato de usarlas para trabajar y capaz que no consumo tanta información por ahí, pero sí comunico las cosas que hago, es como si fuese un canal de comunicación para mí, más que un mundo de entretenimiento. Y es re adictivo, ¿no? Porque también hay cosas que están buenas. Yo siempre lo pensé, o sea, si entras a ver reels de Instagram, o sea, me gusta mucho la música, por ejemplo, y aprendo un montón. Viendo historias, anécdotas que están buenas de músicos, pero creo que va a llegar un momento, digo, del efecto rebote, donde digamos, che, estoy pasando tantas horas en esto, no es sano, ¿qué estoy dejando de hacer por hacer esto? Y bueno, va generando una dieta digital, que algunos le llaman, va generando esa dieta digital donde decís, bueno, ok, 1 hora por día lo hago, pero no 4 o 5 horas como si fuese lo mismo mirando televisión. Yo tengo amigos, me acuerdo de amigos hace 20 años que se la pasaban viendo fútbol o mirando MTV todo el día y no hacían nada, no estudiaban, no hacían. Y es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que también pensás que atrás de los algoritmos que hacen que vos te mantengas en Instagram o en TikTok, tenés gente que estudió ciencias del comportamiento, tenés institutos de comportamiento de Stanford atrás de esto. O sea, están diseñados para que vos sigas navegando y estando ahí adentro. Entonces, bueno, es bastante más peligroso quizás que otros métodos de entretenimiento de antes. Y otra pregunta que me surgió de algo que dijiste es como diciendo, bueno, yo capaz doy una charla de 2 horas y viene alguien que vio un video de 1 minuto y cree saber más que yo. Te lo pregunto de nuestro lado como periodistas y de tu lado como comunicador, que haces mucha difusión de información y con mucho trabajo. Y nosotros lo decíamos, como que uno siente que todo el tiempo llega de atrás, ¿no? Corre atrás esa carrera. ¿Qué rol crees que puede jugar el periodismo, los comunicadores y cómo combatir eso cuando en realidad la gente quiere algo en 1 minuto y a veces para explicar estas cuestiones necesitas mucho más tiempo que la gente o no tiene o no quiere tampoco tener? Es muy buena la pregunta. Mira, cuando hice mi último libro que se llama Generación IA, había hablado con varios especialistas en comunicación y me dijeron, el libro ya fue, basta de libros, Freddy, ya hiciste 2, no hagas más libros, hacete video de TikTok. Y yo dije, ok, voy a hacer otro libro. Si esa es tu recomendación, voy a hacer otro libro. Y estoy trabajando en otro libro ahora. Entonces, creo que hay un punto también de que la divulgación, nosotros que hacemos bastante divulgación, yo como ingeniero siento que es una responsabilidad hoy en día salir a tratar de aclarar algunas cosas que están pasando o alfabetizar incluso, ¿no? Pero tiene que estar bien hecho, tiene que ser sólido, no podés inventar cosas o poder exagerar noticias solo para conseguir clics. Me parece
me parece irresponsable ese tipo de divulgación que genera justo lo que no queremos, que en vez de informar y que la gente esté mejor preparada, generamos miedo, pánico, desinformamos. O sea que la divulgación, como hay algunos países, no digo que sea lo que hay que hacer, pero hay algunos países que si hablas de nutrición tenés que tener una licenciatura de nutrición. Y no podés compartir un reel o no deberías estar autorizado a compartir cierta información si no estás formado en eso. Algo que parece tan básico, en realidad no se da siempre, ¿no? Entonces, gente que quizás sin mala intención, pero por no estar bien formada con los fundamentos de, por ejemplo, la tecnología de inteligencia artificial, puede caer en trampas que hoy son es bastante fácil caer en las trampas, porque, por ejemplo, mira, ayer ponele 5 días, salió una noticia de que un modelo de inteligencia artificial de ChatGPT se descontroló, ¿no? El título de todos los diarios era: se descontroló un modelo de IA y rompió los lugares donde estaba funcionando y se salió. Bueno, cuando entras a estudiar esa noticia, tenés que entender un poco de ciberseguridad, cómo se dan estas pruebas, que en realidad era una prueba, cómo funcionan los agentes. O sea, hay como 15 conceptos que son bien técnicos, que si no lo entendés, esa noticia la vas a trabajar de una forma muy superficial. Entonces, la explicación que yo daría si no entendiera esos conceptos sería algo como: y bueno, la máquina se rebeló y salió de ahí, hizo lo que quiso, como algunos dicen. Entonces, al menos yo creo que también nuestra responsabilidad es formar esa capacidad de criterio y de discernimiento, ¿no? Y a veces, como decís, eso no entra en un minuto, a veces es algo más largo, y hay gente que está dispuesta a hacerlo, porque también tenés podcasts y canales de YouTube, o tenés diarios del mundo que hacen notas muy profundas y muy bien hechas, no es todo reducible a un TikTok, me parece. Freddy, me quedo con eso que dijiste de la dieta digital como recomendación. Yo veo que en el caso, por ejemplo, de mis hijos, yo resistí mucho el hecho de darle un teléfono celular hasta que fuera absolutamente necesario, pero cuando se lo dimos, le pusimos un control parental que implica que a determinada hora se apaga solo el teléfono y no se puede utilizar a partir de determinada hora de la noche. Tal vez una reflexión es que todos nosotros, incluso los adultos, tenemos que aplicarnos cierto control autoparental sobre nosotros mismos para no habernos influido por esto? Obvio. Y también como pasó históricamente, que capaz que nosotros, no sé, de chicos nos decían: no mires tele hasta la hora, y vos te escondías y ibas a mirar la tele un rato. O sea, medio como que uno como padre, por ejemplo, me acuerdo el primer celular que tuvo mi hija, fue hace muchos años, ya cuando ella tenía 12, ahí tiene 22, o sea, hace 10 años, que se lo regaló el abuelo. O sea, yo no le quería dar un celular y se lo regaló el abuelo, y listo, bueno. Era un celular con poca inteligencia, entonces era más fácil que no esté adicta a eso. Hoy es más complejo para cualquier padre. Pero sí, creo que también parte de eso. Yo veo mucha gente, muchos padres que dicen: no, mi hijo está con el celu, y te lo dicen mientras está mirando el celu y habla con vos. O están cenando con el celular en la mesa. Entonces, ¿cómo le decís a tu hijo: che, no uses el celular todo el tiempo? Bueno, déjalo fuera de la sala. Es difícil, pero creo que por un lado creo que es difícil porque ya nos volvimos medio como adictos a eso y no podemos parar de mirar una notificación. Yo, por ejemplo, estoy hablando acá con ustedes, tengo el celular dado vuelta, porque si alguien me llama no quiero estar mirándolo. Porque uno cree: no atiendo, no pasa nada, pero tu cabeza está pensando en esa notificación. Sí. Yo tengo el cerebro ahora pensando solo en ustedes, pero si yo viera una notificación, habría como una interrupción. Entonces, ¿cómo haces para laburar en algo complejo si estás interrumpido cada un minuto por un mensajito que te llega? No puedes profundizar y enfocarte. Entonces tenemos que laburar en eso, creo, con nuestros hijos, laburar en que ellos tengan... Hay metodologías, viste, que hay una que se llama Pomodoro, por ejemplo, hay un montón que son como: si estás estudiando, estate una hora mirando la hoja o el PDF y no hagas otra cosa. Tipo, cortás 5 minutos, andá a mirar afuera, si querés revisar el WhatsApp, volvé de vuelta a concentrarte. Yo trato de aplicar esas cosas cuando trabajo, especialmente, por ejemplo, cuando hago algo muy que tengo que concentrarme mucho, como puede ser escribir un libro o algo así. Pero creo, decía, que el efecto rebote ya está llegando, de gente que ves quemada, gente que no puede estar sin las redes, que sufre si está 3 días sin
usar el celular, y decir, che, yo no quiero caer en eso. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ese proceso es el que cada uno va a ir descubriendo, ¿no? Estamos hablando con Freddy Vivas, la verdad, re interesante. Es como para hacer otra nota otro día Sí. más largo, porque la verdad se abren un montón de ventanas. Hay muchísimos temas y aparte Freddy explica muy bien y todo, así que nada, gracias por el tiempo. Gracias, Freddy. Freddy Vivas es CEO de Rocking Data. Muchas gracias por pasar por Que Alerta está en la contento, City. ¿no? Ganó ayer a la noche. Ganó Boquita. Sí. Ah, muy bien. Hincha de muy Boca. bien. No voy a decir Feliz. nada. Yo soy hincha de Río, no voy a decir nada por respeto al invitado. Tengo tus ojos así chinos porque me acosté tarde por Boca, pero contento. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de. Abrazo para ustedes. Gracias, chao, chao. Bueno, interesantísimo, la verdad. Me deja como pensando varias cosas para hacer en la vida personal. Yo, absolutamente adicto al celular y a la tecnología. Sí, es muy difícil. Para nosotros, que todo el tiempo estás haciendo notas o hablando con gente, es muy difícil no tener el celular, no ver, digo. Y aparte que trabajamos con información y todo el tiempo querés estar como atento y conectado a lo que está pasando. No, hoy llegar a algo 10 horas después es como que hasta está mal, digamos. Entonces es muy complicado. Pero no lo digo solo por nosotros. Creo que toda profesión hoy, por algún lado, nada, el celular está para la vida, para relacionarse, para todo. Entonces es difícil dejarlo también. Pensar una vida sin celular es complejo. Habrá que ver eso, momentos donde no tenerlo. Así es. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más Alerta en la City. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Cocos te da la libertad de manejar tu dinero como quieras en una app 100% integrada. Elegí dónde y cómo invertir. Dólares, acciones, CDRs, fondos comunes de inversión a las mejores tasas del mercado. También criptomonedas. Usá la plata que está generando rendimientos para pagos con QR o con la tarjeta de Cocos. Cocos, descarga la app y simplifica tus finanzas. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años, impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Con Movistar Fibra podés disfrutar de todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo sin lag ni microcortes. Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Movistar, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Todo te lleva a viajar, porque ahora con Superviel todas tus compras con tarjeta de crédito suman millas para volar por Argentina y el mundo. Adherite al programa Aerolíneas Plus desde App Superviel y comenzá a viajar. Superviel Aerolíneas Plus. Usala, suma millas, viaja. Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Cuando el mar se cansa, bajan las olas. Odio cómo suena el despertador. Cómo pasas de uva, cómo pasas de moda. Sin cigarrillo es solo café. Esta es la última vez que hablo de ella, que hablo de ella.
Estamos escuchando Como pasas de uvas de Don Adams. Buenas discusiones se armó después del tema Freddy. Es que Freddy genera discusiones, genera debate. Genera debate, estuvo muy bueno, lo vamos a invitar algún día. La verdad que sí. Tengo para ir despedirnos, nos queda poquito. Una primicia. Una primicia. Yo dije, ¿qué pasa? Una primicia y que ningún medio de la Argentina lo publicó a esta hora, 10:58. Ok. El Banco Central acaba de sacar una circular ahora que habilita la apertura de cuenta sueldo en dólares. Mirá. O sea, vas a poder cobrar el sueldo en dólares si tu empresa te lo quiere pagar en esa moneda. Esto que hace el Banco Central es para adecuarse a la reforma laboral. La reforma laboral decía que vos podías cobrar tu salario en pesos o en monedas extranjeras. ¿Qué está haciendo el Banco Central? Diciéndole a los bancos, señores, ustedes pueden abrir cuentas en dólares para aquellas empresas y trabajadores que así lo pidan. Vas a poder cobrar en una caja de ahorro en dólares en las sucursales que operen dólares. O sea, lo podés abrir en la sucursal que opera de dólares, porque no todas las sucursales operan dólares. No, es caja, o sea, cuenta sueldo, no es si vos tenías en un banco una cuenta en dólares para comprar o vender, ahí no es que lo vas a poder recibir a lo que ya tenías. No. Te van a abrir una cuenta. Se abre una cuenta especial, que es una cuenta sueldo. Con un CB larga en dólares, donde vos pasás y te lo depositan ahí. Que va a ser gratuita, pero gratuita hasta el monto de tu sueldo. Es decir, si vos la querés usar como una caja de ahorro en dólares común y te pasás el tope de tu sueldo, te van a empezar a cobrar por el servicio. Sí. O sea, va a ser gratuito hasta el monto del sueldo. Esto es algo que acaba de decidir el Banco Central, por eso no fue publicado en ningún lado. Ni siquiera lo publiqué yo todavía, por eso te lo estoy contando. Así que ahora te vas en exclusiva. Ya está escrita la nota, estoy esperando que alguien la dispare. Okay. Pero esa es la novedad. La otra novedad, que la vamos a hablar en otro programa largo y tendido, es que el gobierno está trabajando en una reforma muy ambiciosa en el mercado de capitales. Sí. Pude ver el anteproyecto de ley, porque todavía no fue presentado al Congreso. Pueden haber cambios, no es el proyecto definitivo, pero es una reforma absoluta del mercado de capitales que va a digitalizarlo, modernizarlo, simplificarlo, desregularlo, todo lo que le gusta a Sturzenegger. Dos temitas ahí rápido con eso que estuve leyendo y estuve preguntando. ¿Habría cosas con cripto? Sí. Habría que ver porque como es muy volátil, pero lo quieren empezar a trabajar. Y lo otro que lo hablamos muy rápido antes de empezar el programa, empiezan a haber ideas de cuestiones relacionadas al retiro. No a cambiar las jubilaciones, el sistema de jubilaciones va a seguir igual, pero que haya herramientas donde, algo como Estados Unidos, vos puedas empezar a depositar dinero, invertir para cuando te retires. Así que nada, hay algo ahí que no sabemos si serán fondos comunes, si serán seguros, pero hay algo en relación a el retiro que empieza a trabajarse en el mercado de capitales para esto, ¿no? Para el futuro de las jubilaciones, que está muy en cuestionamiento cómo van a ser en los próximos años con todo el sistema como está hoy la sociedad. Así es. Bueno, esto fue todo en Alerta en la City. En este momento está siendo publicada la nota que te acabo de comentar. Vayan al Cronista. Vayan al Cronista a leerla. Seguramente sale con mi firma. Y bueno, nosotros nos reencontramos. Espero, ¿no? Porque sí, por favor. Es una primicia. Te cagaron, es una primicia. Y nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Buen fin de semana. Vuelvan a la cancha. Estoy muy contento de volver a la Amalfitani. A las 7 estoy ahí. Estás muy manija. Estoy muy manija. Quiero insultar. Bueno, basta, pará, tranquilízate un poco. De insultar. Que tengan buen fin de semana. Buen fin de semana. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos radio en vivo. Somos podcast.